¿Qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy estoy ansioso por explicarles cuáles son mis tres razas favoritas, cómo se juegan. Seguramente ya se fijaron cuáles son. Así es, estoy hablando de bestias, estoy hablando de dragones y estoy hablando de sombras. Para mí, tres mazos, tres razas muy buenos. Pero seguramente si estás aquí es porque tengas curiosidad acerca de cómo se juegan, algún tip, o si como yo cuando recién empecé a jugar no tienes la más mínima idea de qué esperarte de cada una. Bueno, aquí te voy a dar una idea general para que veas cómo o cuáles te recomendaría jugar yo dependiendo tu estilo de juego. Porque al igual que en todos los juegos, en mitos y leyendas hay mazos agresivos, hay mazos que son un poco más para ir controlando el tablero y hay otros que son más para juego largo, que les gusta controlar, que son un poco como llaman aquí castrosos. Bueno, pues vamos a ver los tres, unos cuantos ejemplos de aliados y más o menos cuál es la mecánica recomendable. Aunque tengan en cuenta que tú puedes jugar tu mazo como tú quieras. No hay una regla y realmente el juego te da un poco de todo. Aunque pues por supuesto te puedes enfocar hacia un tipo de mecánica o en pocas palabras una forma de juego característica a la raza que tú elijas. Los mazos que te voy a presentar son raciales, o bueno, te voy a hablar de las razas de cada una específicamente. Ya si tú juegas una versión en la que puedes combinar razas, pues qué mejor que agarrar lo mejor de cada una, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces con bestias. Bueno, entonces, respecto a bestias, bestias tienen muchas particularidades. Las voy a llamar como características para que las podamos reconocer más fácilmente. Ya en este punto tienes que saber reconocer más o menos las características de cada una de las cartas. Te voy a presentar, por ejemplo, estas primeras tres, cuya característica es que son aliados con furia. ¿Ok? La furia es la habilidad que te permite atacar el primer turno desde que entran los aliados. Y en bestias hay muchos aliados con furia. De hecho es un mazo más o menos que tiene tendencia hacia lo agresivo. Y junto con esto aprovecho y te presento otra carta más, otro aliado más, que además de que a diferencia de los demás no tiene furia, pero este te permite jugar otro aliado de tu mazo, se llama Chupacabras. Bueno, este es un ejemplo de cómo además de furia, las bestias tienen un enfoque hacia el spam, o como le dicen algunos, a que son montoneros. ¿Okay? Bestias tiene mucha influencia hacia lo agresivo. Tanto aliados con furia, como estos que están aquí, los tres aliados tienen furia, así como también que se llena el campo con ellos, gracias a Chupacabras, por ejemplo, que te permite jugar otro aliado más. Estas son dos de las tres características que en mi opinión son las más representantes de las bestias. Pero también aprovecho y te presento bestias con coste cero. En casi todas las razas vas a encontrar características que tienen otras razas, es decir, ninguna raza es particularmente dueña de una característica en especial, como lo de furia. Hay muchos aliados que tienen furia, o como lo de los costes bajos. También hay cartas de costes bajos en otras razas, pero son predominantes en mazo bestias. Y si te fijas, estos tres aliados que te mostré son de coste cero. Tenemos entonces, son spameros, es decir, llegan a montones. Es un mazo muy fácil de llenar, de plagar. Algunos lo llaman plaga. Allá en Chile les gusta llamar, he visto que algunos mazos los llaman plaga, como bestias plaga. Bueno, eso se refiere a que se llena el tablero muy rápido de aliados. Y un ejemplo para ello, aquí tengo aliados coste cero. Puedes jugarlos sin limitantes siempre y cuando puedas pagar su coste, y como su coste es cero, se juegan sin pagar su costo. Y como un extra, hay cartas como Sleipnir que me permite revelar del tope hasta que revele dos aliados bestia de nombre distinto de coste cero y ponerlos en mi mano. Entonces, imagínate esto, juegas Chupacabras por un coste, lo que hace que juegues Sleipnir gratis, ya que su habilidad te permite jugar un aliado del mazo por un oro menos. Cuando las cartas dicen por un oro menos, en realidad es cero de coste. Juegas Chupacabras para que juegues Sleipnir, cuya habilidad te permite revelar del tope hasta que salgan bestias y te pueden, de coste cero, que sean nombre distinto. Te puede salir esta o esta, o incluso otras opciones que yo de momento nomás traje estas para demostrarte cómo funcionan bestias. Y en tu primer turno, con un oro,
tendrías a Chupacabras, tendrías Sleipnir y tendrías dos bestias con coste 0, que podrían o no tener furia como estas. Bueno, Gato Share es una excepción, es algo especial, pero no hablemos de eso. Eso son las características que más me llaman la atención, pero a su vez, bestias juegan mucho con el cementerio. Hay muchas cartas que tienen que ver con el cementerio o que tienen habilidades en cementerio. Por ejemplo, Chupacabras, si deja el tablero, botas y te permite recuperar un aliado del cementerio. O una carta, no, sí es un aliado. Entonces te da cementerio, te da opción para jugar. Imagínate que te lo destruyen, pero te traes a la mano de vuelta a tu lobo de muerte para volverlo a jugar por coste 0 y su habilidad la destruyes y le subes 2 de ataque más a un aliado. Entonces vas generando daño. Con este, ambos jugadores botan 3. Con este, ambos jugadores botan 2. Si este está en el cementerio, tiene habilidad. Y así como este, hay muchas otras bestias que tienen habilidades en cementerio. Entonces, repito, tienen furia, son spameros, es decir, se plagan el campo muy rápido, son costes bajos y usan mucho el cementerio. Por eso, al tú estar recibiendo el mismo daño que tu oponente, por ejemplo, con la habilidad de la loba de muerte o el chupacabras cuando se va del juego, o tú que cuando deja el juego también botas cartas, con cualquiera de estos, al botar, recibir daño y botar, tú tienes más opciones para jugar. Y el ejemplo está en el Escoberra. El Escoberra en el cementerio tiene habilidad. No los tengo aquí a la mano, pero hay muchas más veces que tienen habilidad en cementerio. O los recuperas o lo que fuese. Y hay otras cartas que te permiten jugar cartas del cementerio. Sin mencionar que hay algunas cartas que tienen exhumar, que es otra cosa que no estoy mencionando y de hecho no las traigo aquí, pero va de la mano con lo del cementerio. Entonces, muchas de tus cartas, muchos de tus aliados bestia tendrán exhumar o tendrán algo que ver con el cementerio. Entonces, por todo lo que te acabo de escribir, sin duda alguna es un mazo agresivo. Hay cartas de costes más altos. Yo ahorita tengo estas en el mazo que juego de mis bestias. Es un bestia coste bajo. Pero hay bestias de coste más alto cuyos efectos son bota 2 o bota 4. Juego un aliado del cementerio por X cantidad de oro menos. Entonces siguen siendo plaga y siguen siendo botar. Y o probablemente tengan furia, que son las características principales de los bestias. Y con eso pasemos entonces. Este fue un mazo agresivo. Vamos al polo opuesto. Vamos con dragones. Bueno, ahora sí vamos con dragones. El mazo bestia que mencioné hace un momento era un mazo agresivo, cuyos costes pueden ser muy bajos. Les presento dragones, que si se fijan, estos tienen costes altos. No todas, por supuesto, igual que como dije antes, hay características que todos los mazos tienen a mayor o menor cantidad, pero en este caso los dragones tienen como primera característica costes altos. Tienen muy buenos efectos, pero tienen costes altos. Bueno, veamos entonces su primera característica, coste alto. Su segunda característica, suelen estar enfocados al rampeo de oros. Si no sabes lo que es rampeo de oros, me refiero a o que este mazo te permite mucho buscar oros o poner oros directamente en tu oro pagado. Normalmente tiene que pasar un turno para que puedas poner tu siguiente oro. Hay algunos talismanes y algunas cartas que te permiten acelerar eso, pero dragones tiene un poco como tendencia a intentar acelerar la cantidad de oros que tú puedes jugar. Por ejemplo, gusano blanco, como su habilidad, lo puedes descartar y pagar un oro para poner otro oro de tu mazo en tu oro pagado. Así tu próximo turno ya no vas a tener 2 oros, sino que vas a tener 3 oros al empezar. Apophis, cuando entra en juego, selecciona 2 cartas en el tablero y las convierte en oro también. Otra vez, ahí estás rampeando 2 oros más. Este sí lo tienes que jugar pagando su coste. Este es una habilidad. Este no estás pagando los 3 de oro que cuesta porque no estás jugando la carta. Estás jugando su habilidad de descartar y poner un oro del mazo en el oro pagado. Bueno, y así como ese hay más cartas que tienen tendencia a generar oros o buscar oros. Por ejemplo, Pinguchen. Pinguchen te permite buscar un dragón y buscar un oro y ponerlo en tu mano. Por ejemplo, si tu mano inicial solamente incluía 2 oros y tú ya los pusiste y tienes Pinguchen, no hay problema. Vas a usar su habilidad cuando esté en el tablero y vas a añadir de tu mazo a tu mano un oro más y un dragón más. Y así el próximo turno tienes el oro seguro para poner. Pero así como ese, recuerden,
Hay más cartas que te permiten rampear oros. Por ejemplo, la habilidad de Apophis, como mencioné antes, cuando entra en tablero te permite convertir 2 cartas en oros sin habilidad y ponerlos en tu oro pagado. Esa es otra de las características que tienen los dragones. Recientemente no hay tantas cartas, aunque sí hay algunas, que hablan acerca de usar oros sin habilidad, pero esa es otra de las características. Hay muchas cartas, o antes había más por lo menos, que mencionan efectos tipo, por cada oro sin habilidad u oro dragón que controles, bueno, se refiere a eso, ¿no? A los oros convertidos o a los dragones que se convirtieron en oros, etcétera. Porque así como estos, hay más dragones que, por ejemplo, al salir del tablero, se convierten en oros y se ponen en el oro pagado. Entonces, todo esto es enfoque hacia rampeo de oros. Al ser un mazo más pesado, si se fijan, son costes muy altos, tiende a ser mucho más lento. Y como es un mazo lento, tiene el problema de que al inicio le cuesta mucho agarrar fuerza. Por ejemplo, si este mazo se enfrenta a un mazo bestia, la va a tener complicada al inicio. Normalmente lo que se hace es, ya que utilizas en tu mazo talismanes o cartas que te protegen, utilizas esos talismanes o cartas que te protejan y mientras no vas jugando aliados, simplemente vas haciendo más oros hasta que ya tengas la fuerza suficiente para poder atacar mientras te vas defendiendo. Pero cartas como Apophis o Serpiente de Midgard son muy buenas cuando ya tienes una buena cantidad de oros, y porque además de tener costes altos, estos están en la mayoría de las razas, por no decir todas, no pueden ser anulados ni pueden cancelar sus habilidades, es decir, no pueden parar sus efectos. Son costes muy altos. Imagínense Bestias hace un momento que jugaba 4 aliados el mismo turno gastando solo un oro. De hecho puedes hacerlo hasta más incluso. Jugando solo una carta por lo menos. Bueno, esos 4 aliados, imagínate cuántos podrías bajar si tuvieses los 4 oros en el mazo Bestia. Bueno, en este mazo pues tienes que acomodar, aguantar, y cuando ya es el momento correcto haces tus golpes fuertes. Por eso lo considero un mazo lento. Si Bestias es agresivo, este es un mazo a juego tardío, es decir, a la última fase del juego. Muy bien. Entonces, ya por último, pues por ejemplo aquí tengo un Draco, Draco Lich, que cuando es desterrado te permite poner un oro, me parece, no estoy muy seguro. Vaya, pero lo relevante del Draco es que es un coste medio. Así como el Draco, hay más cartas de coste bajo, coste 1, coste 2, que son dragones, pero por supuesto no son finishers como lo son estos que están aquí, o por lo menos y pues quizá el Pinguchen que le limpia la mesa, o la Serpiente de Midgard, son cartas que usas para limpiar el tablero o para empezar a agarrar ventaja ya tras 3 o 4 turnos de juego por lo menos. Y el Draco Lich, pues ese te ayuda a empezar a jugar más agresivamente. Es una versión como un poco más rápida de dragones, así como y muchas otras cartas dragones que no son costes tan altos, pero la principal característica pues es eso, ¿no? Los finishers, los costes altos, cuyos efectos suelen ser implacables, suelen ser muy buenos. Con eso mencionado, ya tenemos un mazo agresivo, que fue Bestias. Ya tenemos un mazo lento, que es un poco más hacia juego tardío, que es Dragones. Vamos ahora con el tercer mazo, que son las sombras, que su enfoque no está ni en ningún extremo ni en el otro, sino que normalmente son para juego medio, es decir, agarran fuerza a partir del segundo turno o el tercero. Esto es más o menos como por el cuarto en adelante, ya tienen mucha ventaja. Pero Bestias desde el principio, y vamos ahora entonces con sombras, un punto medio, a ver qué diferencia hay y cuáles son sus características también. Finalmente, en el caso de sombras, también tiene sus características independientes. Quiero empezar mostrándoles que una de las que más le gusta a la gente, al menos en otros formatos, no sé necesariamente en Imperio, son las cartas que se enfocan en hacer daño del tope del castillo. Efectivamente, es un mazo de daño, aunque en este juego el botar cartas del tope no se considere daño, sino que es una habilidad. Legión, por ejemplo, su habilidad una vez por turno es que puedes desterrar las 4 del tope del oponente. El guardián del pozo destierra 2. Soldado perdido destierra 2. Yo le digo la brujita. La brujita, la viejita, destierra también cuando se convierte en vampiro. Todas estas cartas, ahorita hablo de este amigo, todas estas cartas, su enfoque, si se fijan, es que destierran del tope del oponente. Le estás drenando el mazo y no se considera daño, son destierro del tope del mazo. Ese es el primer detalle, que creo que es algo que los vuelve muy agresivos, y es que las sombras te hacen desterrar del tope. Pero no solo eso son capaces de hacer, voy a quitar estas de aquí de momento, las voy a recorrer por acá,
sino que también hay cartas que tienden mucho a mirar el mazo oponente. Por ejemplo, Reina Roja te permite ver su mazo y jugar una carta, desterrar una carta. Se meten mucho con el mazo oponente, miran tu mazo y te destierran una. Hel también hace lo mismo, y este amigo cuando es desterrado por la habilidad de un sombra, con un efecto o algo como el de la brujita, o si destierras dos del tope siendo vampiro, o con la habilidad de la Reina Roja te lo destierras, te permite mirar el mazo oponente y desterrarle 3 cartas con nombres diferentes. Entonces hay muchas cartas que te permiten fisgonearte, te permiten meterte en el mazo del oponente e irle haciendo daño con cartas elegidas. Si ya sabes, si ya conoces el mazo del oponente y sabes qué cartas son las buenas, pues le vas desterrando esas con este tipo de cartas. Hay más sombras, no es su única particularidad, pero traje estas dos más también para que puedan ver que muchas de ellas tienen exhumar. De hecho hay muchas sombras que tienen exhumar, como Reina Roja, la Brujita, el Soldado, el Guardián, Legión, Loki, Hades. Aquí tan solo aquí ya hay 7 cartas con nombres distintos que tienen exhumar. Hay muchas, es más, aquí tengo una más. 8 cartas, ¿cuál es lo que no tiene? Bueno, 8 cartas con la habilidad de exhumar. Entonces se juega mucho con el cementerio en sombras también. No es necesariamente no es la única raza que lo puede hacer, pero también tiene muchas cartas que se convierten en vampiros. El vampiro, además de hacer más daño del tope del mazo, que es otra de las características que protagonizan este tipo de mazos, es decir, los sombras, también te permiten recuperar del cementerio y suelen ser muy spameros. Hay muchas sombras que tienen esa habilidad. Entonces, este es un mazo, aunque en este caso les estoy mostrando un poco más lo que es el daño, también y el exhumar, por supuesto, también tiende a controlar el tablero. Tienen muchas cartas que toman control de otras cartas, que destierran del juego, entonces vas controlando el tablero al mismo tiempo que le vas haciendo daño. Entonces, no está enfocado completamente en el daño a destierro del tope del mazo del castillo, como ya mencioné antes que tienen la mayoría de las cartas, pero muchas de ellas sí lo tienen. Entonces tienden mucho al destierro, desterrar del tope del castillo, ya sea como vampiros o como lo que son sombras, o en el tablero también ir controlando. Repito, yo lo considero un mazo a midrange, es decir, a medio tiempo. Si Bestias es agresivo, tiene ventaja desde el principio, y Dragones lo tiene al tercer o cuarto turno, podría decir que lo tiene en el segundo turno. Tan solo en 2 turnos ya son capaces de hacer muchas combinaciones de cartas, es decir, mucho combo, para hacerte daño o para ir controlando el tablero. Entonces, estos 3 mazos a mí particularmente me gustan mucho, por eso quise empezar explicando estos. Pero la razón por que los presenté a los 3, pues por lo mismo que mencioné antes, hay cartas, son como trifectas, trabajan en conjunto. Por ejemplo, los guerreros, los caballeros y los héroes tienen cartas en conjunto, tanto talismanes como también tienen armas o cosas así que regularmente utilizan por mecánica de juego. En este caso hay muchos talismanes que mencionan a las bestias, a los dragones y a las sombras. Entonces, más o menos se trabajan en conjunto. Yo les llamo trifectas, es decir, tríos de razas. Esta es la primera trifecta, la otra es la que acabo de mencionar, caballeros, guerreros y héroes. Y finalmente está la de eternos, sacerdotes y faeris, que son un poquito más hacia control, esos mazos. Control y daño más o menos. Ya hablaremos de ellos uno por uno, pero de mientras, ¿qué te pareció? Cuéntame, si te quedó alguna duda déjala en los comentarios, no te preocupes, estamos aquí para aprender. Cuando yo recién inicié me hubiera gustado mucho encontrar algún video que me dijese en general más o menos para qué sirven cada una de las razas o cuáles son sus particularidades. Aquí te traigo 3 muy distintas en una trifecta: dragones, bestias y sombras. ¿Ya juegas actualmente? ¿Tienes alguna duda? Házmela saber, con gusto, si me la sé te puedo ayudar. Si no, le pregunto a alguien que sepa y nos aclare la duda.